Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un placer enorme estar acá en este día tan importante. Y la verdad que lo primero que quiero hacer es agradecerle a Yasnaya y a Brigitte que aceptaron en este día tan especial sumarse. Tuvimos un desfasaje por el tema de los usos horarios que suele suceder. Seguimos aprendiendo que a veces hay que repetir las cosas para que quede claro para todo el mundo, pero bueno, acá estamos, agradecida por mi parte, agradecida con Marian, que es una coequiper fantástica, y bueno, y a ustedes que están ahí también, darles la bienvenida. Para quienes no saben, esta conferencia inaugural es el puntapié para arrancar con el programa Habitar la Lengua 2025, que va por su tercera edición. Un programa que creemos que hoy más que nunca tenemos que sostener y que defender y que cuidar y que arropar, porque bueno, nos están tocando tiempos difíciles, no solo yo que hablo desde la Argentina, sino en muchísimos países y en los contextos mundiales y digitales, ¿no? Hemos tenido, digamos, algunas agresiones también por motivo de esta conferencia, entonces sabemos que hay que estar como preparada para atajar esos penales, ¿no? Así que bueno, el programa Habitar la Lengua es un esfuerzo enorme que hacemos para sostenerlo. Tenemos un equipo valiosísimo de más de 40 personas de diferentes países de habla hispana que también se suman y ponen su tiempo y su esfuerzo para apoyar este programa que creemos que hoy más que nunca es necesario. Así que están invitadísimas, invitadísimos a que realmente si quieren, si los convoca el programa, alguno de los seminarios o alguno de los módulos, se sumen porque creemos que hay que hacer masa crítica con temas de género, con temas de diversidad, con temas de accesibilidad, con temas de lenguaje claro y el derecho a comprender. Sé que la palabra inclusión a Brigitte le hace un poco de ruido y siempre me quedó eso que dice en su libro de quién incluye a quién, así que yo soy como muy cuidadosa con el uso de la palabra y más si la tengo a Brigitte aquí adelante, pero bueno, ella quizá pueda hacer referencia a eso, así que no voy a tomar más que estos breves minutos. Quiero agradecer a la IAPTI, que es la Asociación Internacional de Traductores e Intérpretes, que desde el día 1 nos apoya con este programa y también desde este año la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Centro de Lenguas, que también nos está dando su apoyo. Y bueno, seguimos buscando apoyo, seguimos buscando acompañamiento y bueno, y seguimos buscando comunidad de colegas sensibles, empáticas, con ganas de abrir estos espacios que creemos que hay que conservar, ¿no? Que son espacios cuidados, amorosos, sororos y que creemos que realmente hoy que nuestra profesión, quienes nos dedicamos a la traducción, está tan en crisis, tenemos que cuidar estos espacios y tenemos que, a pesar de los contextos difíciles, seguir abogando por una comunicación más empática, más pluralista, más amorosa, más humanista, ¿no? Así que bueno, les doy nuevamente la bienvenida, le vuelvo a agradecer a Brigitte, a Yasnaya y a Mariana, y Mariana va a ser quien va a moderar esta conversación. El chat va a estar disponible si quieren dejar alguna inquietud, alguna pregunta, las vamos a recuperar en los últimos 15 minutos. Así que yo ahora me voy a mutear y bueno, y le doy la palabra a Mariana. Muchas gracias. Gracias. Me sumo a los agradecimientos por estar del otro lado y por supuesto que a nuestras grandes conferencistas invitadas. Bueno, el encuentro lo pensamos a modo de conversación, porque bueno, Habitar la Lengua es un espacio que se aleja de las lógicas de la academia, de la verticalidad. También aboga por el reconocimiento del conocimiento situado, que va muy de la mano con el pensamiento fronterizo. La conversación girará en torno a los tres ejes que nos convocan, que son los derechos humanos, los derechos lingüísticos y el lenguaje emancipatorio. Pensamos en algunas preguntas al respecto, que las plantearemos, pero seguramente surgirán otras de mi parte, pero también del público asistente. Así que bueno, empecemos hablando de los derechos humanos. Yasnaya, Brigitte, ¿qué piensan ustedes sobre el discurso y el paradigma de los derechos humanos? ¿Dirían que es un logro, un intento que se queda corto, un problema, una solución, un proyecto en ciernes? ¿Cómo lo vive cada una?
Bueno, primero, muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible este espacio. Creo que en este contexto en el que cada vez se cierran más los espacios para dialogar, que solo hay gritos de un lado o de otro, sobre todo de un lado, creo que esos espacios son muy valiosos. Muchas gracias en esta fecha tan simbólica y gracias por su comprensión con mi confusión de horarios. Y todo el esfuerzo para poder hacer esto posible con respecto de esto. Bueno, primero, creo que eh, hace tiempo leí un artículo muy interesante que se llamaba Los derechos humanos como espadas del imperio. Por un lado, y también quiero contarles una anécdota para posicionarme respecto a los derechos humanos. Hace tiempo mi comunidad sufrió un ataque armado en el que se nos despojó de un manantial. Y bueno, en la lucha por todo, por recuperar y tener agua de nuestro manantial, tuvimos mesas de diálogo con el gobierno del estado. Yo acompañé a las autoridades de mi comunidad porque así la asamblea lo había determinado y las autoridades, personas mayores con mucha sabiduría, explicaban lo que significaba el agua para nosotros como comunidad y hablaban de todo un entramado de historias, de cómo había serpientes que cuidaban los ojos de agua, cómo había que respetar el agua, cómo era parte fundamental de la vida, cómo no era de nadie, ¿no? Que no podía ser de nadie, sino de la tierra, etcétera. Mientras explicaban esto y yo interpretaba en varios casos, la cara de aburrimiento de los funcionarios era gigantesca, era como estamos perdiendo el tiempo, me imagino que es lo que pensaban, esto es pensamiento mágico, total falta al respeto a esa exposición. Eh, Al darnos cuenta de eso, cambiamos de estrategia y entonces empezamos a hablar de que teníamos derecho a tener acceso al agua, que era un derecho humano. Entonces empezamos a decir, el derecho humano al agua es tener acceso al agua que sea accesible, potable, asequible, todo el entramado legal. Y en ese momento fue que empezaron a poner atención y a decir, tenemos que hacer algo, podemos hacer algo, algo está sucediendo aquí. Eso significa que si bien los derechos humanos son una herramienta posible, así pudimos poner un amparo legal para poder tener acceso al agua, es una herramienta que está circunscrita histórica y geográfica y culturalmente a una tradición. Y en muchos casos, muchos de nuestros anhelos o deseos de otras tradiciones de pensamiento tienen que traducirse al lenguaje del derecho positivo para siquiera ser escuchados. Entonces, una cosa que creo que es importante es que nuestras luchas veamos los derechos humanos como un instrumento suscrito o inscrito dentro de una red de significados y de un sistema hegemónico, sin olvidar que tenemos otras maneras de frasear todo lo que nosotros consideremos vida digna, en suma causa, todos los nombres que hay para garantizar lo que es una buena vida en una visión intercultural. Y bueno, sabemos también que aun cuando es el único lenguaje que puede escuchar el sistema hegemónico, el lenguaje de los derechos, que no los escucha siempre. Eso lo sabemos. El acceso a esos derechos, incluso ya hablando en lenguaje de derecho positivo, ese acceso va a estar condicionado por muchas cosas y que la tradición, en todo caso, el humanismo, de donde viene la tradición de los derechos humanos, está cada vez más acotada. Por otro lado, también ver cómo los derechos humanos han sido utilizados exactamente como decía esta lectura, ¿no? Como espadas del imperio y como ya sabemos, una justificación para invasión de países, etcétera. Los derechos y los derechos humanos siguen inscritos y son una herramienta que te van a conceder o no de la hegemonía. A veces no tenemos opción. Una gran característica de los sistemas en general es que no tenemos opción y hay que utilizarlos. Si teníamos que meter un amparo, un recurso legal, teníamos que, uno, adscribirnos como indígenas, por más que tuviéramos reparos con la categoría, y dos, apelar al derecho humano al agua. Pero ¿cómo cuando como defensoras de derechos humanos tenemos que tener mucha crítica y pensar que la dignidad humana no se agota en los derechos ni en el lenguaje del derecho positivo y no olvidar volver a contar las historias de qué significa el agua para nosotros más allá de que es un derecho humano?
qué significa la buena vida y ver los derechos humanos en un ecosistema mucho más amplio, donde hay otras tradiciones de prácticas y de pensamientos no hegemónicas que nos han garantizado una buena vida, una vida digna de ser vivida y que tiene muchos nombres y muchos entramados semánticos y muchas tradiciones de pensamiento alrededor. Situar a los derechos humanos en la D de derechos en el orden alfabético y no como el único instrumento posible. Y creo que eso es algo que a veces cuando defendemos derechos humanos perdemos de vista. Empezamos a hablar el lenguaje hegemónico y pensar que es la única manera posible de frasear la vida digna de los derechos humanos. Y bueno, entonces luego llega la decepción cuando estos como instrumentos de la hegemonía que son utilizados para violentar esos mismos derechos o para seguir con proyectos extractivistas, colonialistas y racistas. Entonces creo que verlo en su justa dimensión, sin demonizar, pero tampoco sin idealizar y sin olvidar la diversidad de opciones que tenemos a los derechos humanos. Claro, escuchándote, Yasnaya, me vino de inmediato a la mente esta frase icónica de Audre Lorde, ¿no? De las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. Así que sí, veo y comparto esa crítica, esos problemas que plantea el discurso y el paradigma de los derechos humanos, em, que no sé, me llena de rabia al momento de escucharte decir esa cara de aburrimiento que ponía el funcionariado al escuchar lo que es para lo que tu comunidad representa el agua y es como resumiendo eso, ¿no? Cómo se ha por completo impuesto una manera de ver y estar en el mundo y se ha desechado muchas otras que pues se ha visto que son las que pueden salvarnos de esta hecatombe climática que se avecina, ¿no? Muchas gracias, Yanaya, por compartir estas percepciones. Brigitte, no sé si quisieras compartirnos tu mirada. Bueno, hola. Antes que nada, muchas gracias, Silvia, Mariana, Yasna. Ya un placer estar con todos vosotros aquí, además con el gusto de que lo virtual también nos haya traído estas oportunidades de encontrarnos de estas maneras tan fuera del cuerpo y dentro del cuerpo al mismo tiempo. Así que un placer estar aquí con vosotros este ratito. Yo comparto totalmente, claro, toda esta crítica a cómo se monta el paradigma de los derechos humanos, todas sus carencias, la mirada que lleva inscrita, las violencias que genera esa mirada y como excusa a los derechos humanos. Hay una historia que os quería devolver en relación al agua porque es como que el agua, cuando hablamos de derechos humanos, es como clarificante, ¿no? Es como... es curioso que siempre nos salen las historias del agua precisamente cuando hablamos de esto. Yo estoy estudiando, no sé si lo sabéis, la genealogía de la Europa campesina precapitalista, que es de donde vengo yo, ¿no? Y entonces en ese estudio están apareciendo como muchas cosas que a mí misma me sorprenden todo el rato, ¿no? Porque en Europa hemos perdido totalmente también esa memoria. Y entonces en Francia, la historia, en Francia, cuando se quiso hacer que los campesinos se convirtiesen en franceses, porque los campesinos, eran gente del campo y todo eso del Estado, pues les quedaba súper lejos y solamente traía violencias, ya se veía. Una de las cuestiones es había que unificar la lengua y había que hacer que todo el mundo hablase pues la lengua imperial, la lengua de la capital, el francés. Y la cuestión de que los campesinos aprendieran el francés no solamente traía dificultades de vocabulario, de aprender la gramática, sino que aprender a mirar el mundo de otras maneras. Y uno de los grandes problemas que hubo es que para el campesinado el río era un ser vivo. Y de repente tenían que traducirlo en francés y hablar del río como si fuese un objeto. Y ahí eso era como una imposibilidad, hacer como esa traslación, ¿no? Entonces, sin duda, volviendo al discurso de los derechos humanos, sin duda comparto todas las críticas y al mismo tiempo como el cuerpo en estos momentos, yo estoy como con susto de todo esto que estamos viviendo y cómo hasta esta cosa que no nos gustaba, pero que habíamos encontrado como que a partir de ahí podíamos hablar o que al menos algunas cosas parecía que están fijas, hasta esto se está dinamitando, ¿no? Y está saltando por los aires, incluso de manera discursiva porque luego sabemos que a la práctica siempre ha saltado por los aires, ¿no? Pero yo tengo un poco así como de pánico en esta época de qué está pasando incluso con el discurso.
Y entonces yo ahí siempre me agarro pues a la gente que te acompaña y que te guía, ¿no? A las compañeras presentes o no, ¿no? Que nos han dejado genealogía y que nos guían. Y de alguna forma supongo que sucede lo mismo, como que hay temas específicos que te llevan a una persona específica, ¿no? Yo cuando pienso en los mundos que queremos en este momento de tan extraño que estamos viviendo, ¿no? Cuando pienso en los mundos que queremos, me acuerdo siempre de Susie Shock, esta escritora, activista argentina, que siempre en las conversaciones con ella tiene algo de saber volar con el pensamiento a pesar de las circunstancias, de no pensar pequeño, de que el miedo que podamos sentir, las amenazas que estamos recibiendo, las derivas que estamos viendo a manera global, que no nos hagan sentir miedo de seguir pensando las cosas que queremos pensar, ¿no? Entonces, ante la tentación, que al menos aquí en Europa lo estamos viendo mucho, ¿no? De cómo los discursos se están como acomodando cada vez hacia una extrema derecha por miedo a que no sé qué, reafirmarme en la idea de que tenemos que seguir pensando en lo nuestro y pensando realmente a lo grande, esos mundos que queremos, sin ese miedo y sin como acomodarnos a no sé qué, para ver si por ahí salvamos un poco la plana. Tenemos que seguir atreviéndonos a pensar y a volar con el pensamiento. Sí, no, creo que no atorarnos, ¿verdad? En ese miedo que por momentos, por lo menos lo puedo decir desde mi experiencia propia, cuando empezó este año sí parecía muy paralizante. Por supuesto que escuchar a personas como ustedes como que es un alivio, un bálsamo, un halo de esperanza dentro de tanto ruido, como decía Yasnaya. Y me parece interesante cómo surgen estas palabras que tienen que ver con justamente con la lengua, ¿no? Ruido, escucha. Y me parece muy interesante también esto que comentas, Brigitte, que has descubierto sobre cómo tuvieron que adoptar o cambiar su lengua las personas que vivían en el campo para adaptarse a lo que estaba buscando la consolidación de un Estado nacional, ¿no? Probablemente si indagamos en la historia de cada uno de nuestros países, encontraremos exactamente lo mismo. Hablando de las lenguas que se impusieron como hegemónicas, ¿no? Porque ya nos decía Yasna ya todas estas otras formas que hay de nombrar el mundo, desde esos pueblos que quedaron encapsulados en los estados-nación. Así que sí, pienso en Lugar de Fala, del que habla Yamila Ribeiro, ¿no? De cómo habría que abrirnos a escuchar todas esas otras voces que han sido silenciadas y bueno, para eso estamos un poco acá y con este proyecto. Ya nos respondieron un poco lo que nos dice el contexto actual sobre los derechos humanos, creo que deja muy, hace muy evidente la artificialidad, ¿no? Que los acompaña. Pero bueno, si nos vamos ahora al campo de los derechos lingüísticos, si nos pudieran contar qué ocurre con ellos y el ejercicio de los derechos lingüísticos en sus países, en México, en España, ¿observan ustedes paralelismos, similitudes o diferencias sustanciales? Y si tiene algún efecto todo ese marco normativo de los derechos humanos que busca, al menos en intenciones, proteger este derecho, los derechos lingüísticos. Las escuchamos. Bueno, otra vez ahí late una paradoja interesante, ¿no? Por un lado, el modelo de Estado-Nación, o sea, el hecho de que ahora el mundo esté dividido en estas casi 200 entidades con un control férreo de las fronteras, entidades que nos parecen naturales, atemporales, imprescindibles, ¿no? Pensar el mundo, cómo funcionaría un aeropuerto sin Estado-Nación y sin mercado, parece algo imposible de imaginar en muchas ocasiones. Pero bueno, estas entidades tienen, además, no se conforman con ser Estado, sueñan con ser una nación a golpe de ideología. Y una de los rasgos fundamentales de los Estados-nación es la imposición de una sola lengua en aras de crear una homogeneidad. Eso se ve en Francia, eso se ve en la construcción del Estado mexicano y aun cuando no se declare legalmente, oficialmente, de facto el Estado tiene una lengua o dos en algunos casos, en muy escasísimos casos más de dos. De las 7,000 lenguas que hay en el mundo, solo 80 son consideradas oficiales en algún país.
Esto no significa, en México no hay una lengua oficial, o sea, no hay una ley que diga ni en la Constitución que el español es la lengua oficial de México, pero en los hechos lo es la lengua de Estado. Entonces, si los estados, bueno, como hemos visto hace pocos días, Donald Trump, eh, determinó que el inglés por primera vez en la historia de ese país sería la lengua oficial de los Estados Unidos. Es bien interesante cómo, sobre todo, en general, tanto izquierda como derecha, pero sobre todo los movimientos de derecha, pugnan y fascistas por el monolingüismo. El movimiento del English Only Movement en Estados Unidos siempre fue aliado de la derecha y de Trump. Entonces, los efectos que va a tener el hecho que sí sea oficial el inglés en ese país va a ser sobre los cuerpos, las vidas de personas en concreto. Esto no solo va de algo simbólico, ¿no? También hemos visto cómo, además del perfilamiento racial, se ha utilizado lo lingüístico para detener personas migrantes. Muchas familias que pueden hablar inglés o más lenguas eligen en cierto contexto hablar español y por eso han sido detenidas por el ICE hasta que demuestran ya detenidas que son ciudadanos o ciudadanas de Estados Unidos. Igual que la Nación Navajo, que denunció como muchas personas indígenas navajo de Estados Unidos, las originarias de ese territorio, fueron detenidos por perfilamiento racial o porque varias personas de esa nación hablan español. Entonces, si tenemos estados que pugnan por la imposición de una sola lengua, como ha sido el caso en muchos, en el continente, ya iba a decir este continente, pero no estoy ahí, en el continente del que yo soy, es un poco una contradicción que sea ahora el Estado el garante de los derechos lingüísticos. Pero bueno, hay un cambio en ese paradigma, se crean los derechos lingüísticos. En México, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México son producto claro del movimiento indígena, del movimiento de escritores indígenas y empujados por el alzamiento del EZLN. Se crea y se determina que tanto las lenguas indígenas como el español son lenguas nacionales, igual de válidas para para cualquier espacio de la administración pública, pero en los hechos esos derechos lingüísticos están siendo violentados todo el tiempo por el mismo Estado. En el acceso, por ejemplo, a diferentes espacios de la administración pública. Y otra cosa muy interesante, bueno, fundamental, es que los derechos lingüísticos, como han dicho los abogados, hablando en esta lengua de derecho positivo, vehiculan derechos humanos. Es decir, no es posible gozar de derechos humanos básicos sin derechos lingüísticos. Les son previos, les son condición. Pensemos en un derecho humano básico como el derecho a la salud o el derecho a la vida. Y bueno, vemos cómo si no tienes un intérprete, hacer algo como describir tus síntomas, que es parte fundamental del diagnóstico, no se puede cumplir. O dar tu consentimiento informado para intervenciones quirúrgicas o de salud, tampoco. Esto se ha utilizado sobre todo en los años 80 para las campañas de esterilización forzada, sobre todo para mujeres, en donde les hicieron firmar consentimientos informados en español, nunca interpretados, nunca traducidos, para hacerles intervenciones de diferentes tipos de esterilización o bien de colocar dispositivos intrauterinos sin el conocimiento de las mujeres. Otro derecho, entonces, si no hay intérpretes en los hospitales incluso en los de nuestra región, esto no se puede llevar a cabo. Otro derecho humano fundamental en los sistemas estatales es el derecho al debido proceso, enterarnos de qué va nuestro juicio, qué estamos enfrentando. Y bueno, lo que tenemos aquí es como una situación como esto del proceso con Joseph K. en esta novela de Kafka. Es que aquí no te enteras. Hasta 2011, en Oaxaca, que es el estado del que yo soy originaria, se reportaba con datos oficiales que más del 90% de personas hablantes de lenguas indígenas que estaban en las cárceles no habían contado con un intérprete. El derecho humano, el derecho a la educación,
sobre todo para las infancias, que como en el decálogo que ilustró Quino con Mafalda, no sé si recuerdan que Felipe decía, ojalá ese derecho humano, ese derecho no existiera, porque no quería ir a la escuela. Pero bueno, el derecho a la educación, con todo lo que podamos decir sobre ese derecho, igual que Felipito, em, no se puede cumplir si pretenden, no sé, enseñarte aritmética en una lengua que nadie te ha enseñado previamente, que es el caso que yo atravesé, ¿no? Y entonces el problema son las infancias indígenas que son más tontas y es como tal vez si lo explicaras en la lengua que yo entiendo podría tener mejores resultados. Entonces, todos los derechos humanos van a estar condicionados por los derechos lingüísticos. Hay una relación estrecha ahí, pero hay esta paradoja, que el mayor violentador de esos derechos lingüísticos, que es el Estado, es a su vez el que tendría que garantizarlos. Y bueno, esta situación ha llevado a poner la responsabilidad en las comunidades de hablantes para pues dejar de hablar esta lengua. Y también recordar que el desplazamiento lingüístico se dio en varios entornos, en todos los entornos de la administración pública, sistema de salud, sistema de justicia, sistema de educación y todos los otros sistemas, pero también, sobre todo en las escuelas. Para que las lenguas se desplazaran, mucha población infantil sufrió castigos físicos y psicológicos. Hemos estado documentando varios y van desde golpes, varazos en la mano, eh, estar con ladrillos durante horas bajo el sol y una serie de multas también, ¿no? O sea, multas que había que pagar cada vez que hablabas más de 3 palabras de tu lengua en el espacio escolar. Humillaciones de todo tipo. Y esto parece algo muy lejano, pero en 2006 todavía hubo una denuncia donde a una niña hablante de náhuatl la colgaron con los piecitos hacia arriba y la cabeza hacia abajo por hablar su lengua en clase de manera reiterada. En otros casos, en 2015, niños de secundaria que fueron mandados a limpiar baños, limpiar letrinas, por hablar reiteradamente su lengua en el salón de clases. Y lamentablemente también hace poco, una niña que tuvo que orinar en su silla porque si no pedía permiso en español para ir al baño, pues no la dejaban salir. Estas violencias físicas, sobre todo, que son las que son más visibles, pareciera que han terminado y siguen estando ahí. La reciente anuncio del Estado mexicano, de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, sobre enseñar náhuatl de manera optativa en las secundarias de la capital, desató una discusión terrible donde salió todo el racismo asociado que tenemos a lenguas indígenas, en donde las personas decían que era mejor aprender inglés, como si eso fuera una disyuntiva y no fuera posible hablar ambas lenguas. Entonces, bueno, esta relación la lengua es no solo cultura, sobre todo, ¿no? A diferencia de otras manifestaciones culturales como la danza o la música, ojo, con esto no quiero decir que no las creo importantes, me parecen fundamentales, pero la danza y la música tienen un momento en la vida, ¿no? No siempre estamos danzando, no siempre estamos haciendo o escuchando música, pero es imposible vivir sin estar atravesada por una lengua o varias lenguas. Desde que está toda la experiencia humana en todos los ámbitos de la existencia, está empapada de lo lingüístico. Desde que nos despertamos y decimos, uy, ya se me hizo tarde para ir al trabajo, ese pensamiento se forma en una lengua. Incluso todavía cuando ni siquiera somos conscientes o no hay voluntad, cuando dormimos, lo lingüístico se hace presente en nuestros sueños. Y eso está influido por la historia y la política. Entonces, más que pensar la lengua como un elemento más de la cultura, como lo piensan los estados o incluso una parte del movimiento indígena que crea departamentos de lengua y cultura, la lengua es un bicho político y también cognitivo, un bicho público y también personal. Y por lo tanto lo pienso como un territorio cognitivo y político del que también se nos está despojando por violencia. Claro, wow, muchísimos puntos ahí para ahondar, Yasnaya, ¿cómo haces
No, de entrada pensaba en cómo el Estado construye con una mano y destruye con la otra, ¿cierto? Cómo va ahí creando esa pantalla de progresividad, de aparente desarrollo, que también es un concepto que se ha problematizado bastante, pero eso redunda en beneficio de quienes cumplen con ciertas características, ¿cierto? De aquellas que son valoradas por la hegemonía, que bueno, decir que la hegemonía obviamente va mutando, ¿no? En un contexto o en otro. Aquí en México, el español es la lengua del Estado, la lengua hegemónica, pero como decías, en Estados Unidos se vuelve un arma que pone a las personas en peligro de ser deportadas y de sufrir distintas violaciones a sus derechos, tanto que migrantes, ¿no? Em, y sí, bueno, una de las preguntas era eso, ¿qué relación se puede trazar entre el cuerpo, la lengua, el territorio? Ya lo decías hacia el cierre de tu intervención. Em, Así que bueno, Brigitte, no sé si quieras compartir ahora tu Y mirada. bueno, yo vengo aquí con un follón que además le tengo que agradecer a Yasna ya porque a menudo me echa un cable para intentar entender todo este follón en el que habito con sus palabras, personalmente con sus textos. También Yasna ya sabes que me acompaña mucho en todo esto. Para situaros, yo soy trilingüe de nacimiento porque vengo de una comunidad de diáspora campesina, gente expulsada del campo hacia la cultura industrial. Y soy nacida en Cataluña. Entonces, yo soy de un estado que tiene una lengua hegemónica, un estado muy duro a nivel de lengua, que tiene eso que se llama español, que nosotros aquí llamamos castellano, la lengua de una de las comunidades que se impuso como la lengua hegemónica y la lengua colonial. Pero al mismo tiempo soy de dos otras comunidades que tienen lenguas minorizadas en franca peligro de extinción, como son el gallego y el catalán. Os voy a hablar sobre Cataluña porque es donde vivo y donde me parece que está siendo más notorio. Galicia es un lugar donde está llegando migración, pero que también es una tierra históricamente migrante. Pero vamos, en Cataluña, que es donde vivo y donde lo tengo más estudiado, el catalán está, por un lado, atacado por el Estado, además periódicamente, según al Estado, cuando le interesa como llenar todo de humo, se dedica a atacar el catalán. Pero al mismo tiempo, Cataluña es una de las economías más poderosas del mundo y por lo tanto es una tierra a la que llega mucha migración. Y entonces ahí la defensa de la lengua minorizada entra en conflicto con los derechos lingüísticos migratorios, de los que nunca se habla, al menos aquí. Em, por un lado, se está utilizando el catalán de manera xenófoba claramente, señalando como que el problema de la desaparición del catalán es la migración y más la migración que viene con lenguas como la castellana desde procesos coloniales en Abya Yala, se considera una recolonización de Cataluña porque la gente migrante llegue con el castellano y no con el catalán. Nunca se señala el turismo, que es súper problemático también a nivel lingüístico, sino que todas las campañas institucionales van en favor de que no se cambie la lengua cuando hablas con una persona que no habla catalán, independientemente de que esa persona no te esté entendiendo, que sea una persona migrante, que la tengas que atender porque eres un trabajador público, etcétera. O sea, la consigna es no cambies la lengua. Y es una cosa que está siendo muy difícil de hablar aquí porque realmente la idea de tener que salvar la lengua como bien mayor es como la única conversación posible por encima de cualquier otro derecho. Em, una de las cosas que están de fondo de todo esto es como una falta de cultura de la comprensión de lo que es un hecho migratorio. Por un lado, pues porque el pueblo catalán ha tenido la suerte de no tener que emigrar en los últimos 200 años, con lo que no hay una memoria, pero no creo tampoco que esa memoria nos sirva de mucho, porque veo otros pueblos que sí que han tenido que emigrar y que tampoco les sirve mucho para el entendimiento, ¿no? Entonces, sobre todo como que no hay una cultura de la comprensión de lo que es un hecho migratorio y no la hay de manera interesada. Está la idea de que súper expandida en Cataluña y en otras partes, al menos en Europa, yo creo que es generalizado, de que
no hay ninguna relación entre el empobrecimiento de unos territorios y el enriquecimiento de otros territorios. O sea, hay territorios que son pobres, así de manera esencial, seguramente incluso porque su gente es más perezosa y todos estos discursos que parecen discursos de odio y que están súper instalados incluso en términos y en contextos progresistas. Y luego hay sociedades pues más espabiladas y tal, y que son ricas, así como orden natural, ¿no? Como historia natural de la cosa. Y no se hace nunca la relación entre el empobrecimiento de unos y el enriquecimiento de otros, ni siquiera por la deuda colonial, como bien sabéis que nos está haciendo ese discurso en el Estado español, bien al contrario. Tampoco se hace nunca el discurso de que la economía hiperenriquecida de algunos territorios necesita de la migración necesariamente para ese mismo enriquecimiento. Y entonces, como se plantea la cosa es, hay territorios naturalmente pobres. La extrema derecha y la derecha dice pues que se fastidien y que se espabilen, y la gente progresista dice pues vamos a ser buena gente y los vamos a coger. Pero eso forma parte del mismo tipo de mirada, forma parte de lo mismo. Y al final es como eso que decíamos de la inclusión, ¿no? Al final, cómo nos situamos las poblaciones enriquecidas con el poder moral de decidir si vamos a disparar en la frontera o vamos a dejar pasar a la gente como si fuese un derecho que tenemos, ¿no? Un derecho también así natural. Al no entender el balance migratorio y no hablar nunca de cómo funciona la correlación entre empobrecimiento y enriquecimiento, facilita el discurso de, pues si vienen aquí que se adapten. Y entonces las lenguas en el caso de estos dos poderes en los que vivimos, cuando las que vivimos en Cataluña o las que somos catalanas, no sé si aún lo soy, porque esto de la pertenencia es como el amor. Es una vez que tus padres te han dicho que no te quieren, eso no es reparable. Y entonces la pertenencia es lo mismo, ¿no? Cuando te han dicho muchas veces, vete a tu país, la pertenencia ya no se puede volver a reparar, ¿no? Eso ya es una herida que queda ahí y ya está. Entonces, em, lo que está sucediendo con todo esto, al no ver la cuestión del balance migratorio, es que esa adaptación lingüística no se entiende como un derecho que tiene la población migrante, sino como una obligación, incluso como una deuda, ¿no? Y es también una deuda para demostrar que tú vienes en son de paz. Cuando nunca se habla, claro, hablamos de que la migración es un derecho, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, pero también es una obligación. O sea, cuando una migración es de esa forma tan voluntaria que realmente tú te vas de paseo, eso es un viaje, no es una migración. Claro que hay una agencia en el proceso migratorio, en las personas que migran, pero hay una obligación geopolítica que da unas condiciones propensas a la migración, que no es una cuestión de una persona, sino que es una cuestión de un grupo humano, es un momento de la historia, una migración, ¿no? Entonces, con todo esto, el discurso de la defensa de la lengua se complica bastante. Esto está pasando en Cataluña, pero está pasando también en el norte de Italia, por ejemplo. Allí la situación lingüística es súper interesante porque Italia se convirtió en Estado en el siglo XIX, súper reciente. En este proceso que llamaron unificación o reunificación, según quien lo cuente. Y Italia es de los espacios con mayor diversidad lingüística de Europa hasta hace una generación. Estamos aún, podemos ser testimonios de los padres y madres, las personas adultas que ya no han educado en su lengua materna a sus criaturas porque las han educado ya en italiano. Allí se habla de dialectos. No es un prejuicio que tenga yo, sino es como la forma en que se dominan las lenguas locales, se denominan las lenguas locales en Italia. Y entonces los partidos de ultraderecha y de derecha, que ya hay poca distinción entre derecha y ultraderecha, del norte de Italia, la Liga Nord, por ejemplo, ha hecho toda una reivindicación sobre los dialectos del norte delante de esa lengua hegemónica que es el italiano, pero lo ha hecho con métodos xenófobos. Lo ha hecho para, de nuevo, decir que están siendo invadidos por la gente del sur de Italia y de otros sures porque han ido ampliando el discurso según sus necesidades electorales. Entonces, todo este jaleo, que yo creo que no tiene más interés más allá de este lugar tan pequeño en el mundo, que se cree tan sumamente grande, pero que es muy pequeño, si algo tiene que aportar, tal vez vosotros lo diréis si tiene algo, pero a mí hay algo que me interesa ahí y que tiene mucho que ver con el signo de los tiempos, que es la idea de que una causa, una causa para ser justa tiene que ser justa en su finalidad y en su método.
Creo que lo voy a enunciar así, no sé si estaréis de acuerdo, ¿no? En el caso de la defensa de las lenguas minorizadas, es una causa justa, sin duda, y que compartimos todas las personas que estamos aquí seguramente, ¿no? La diversidad lingüística, el derecho a la diversidad lingüística, cómo explicas, cómo te explicas a tú misma en tus lenguas maternas o nativas de manera tan distinta cuando lo haces con una lengua que no es la tuya, todas esas cosas, ¿no? Como el mundo que llevan en sí mismo todas las lenguas. Entonces, cómo la defensa de esa diversidad no nos sirve, o al menos no me sirve a mí si se hace a través de métodos xenófobos. Entonces, tiene que haber como una correlación entre la causa y el método, entre el fin y la manera de llegar a ese fin. Y esa correlación tiene que ver con una observación poliédrica de las desigualdades de poder, porque parece una obviedad, sin embargo, es una cosa que se está como aplanando, me parece, en el contexto actual. Tú puedes estar en una situación súper subalterna respecto a un eje de poder y súper privilegiada y súper hegemónica respecto a otro eje de poder, ¿no? Somos poliédricas y polisémicas también en esos ejes, y la cosa no es ni es binaria ni es unívoca, y observar con finura, ¿no? Todas esas desigualdades y todas esas líneas cruzadas, me parece imprescindible también para poder aclarar un poco todas estas situaciones. Gracias, Brigitte. Qué interesante y qué preocupante también diré eso que se estén utilizando estas lenguas que han sido minorizadas por estados nacionales para atacar a otros grupos que también están siendo puestos en la mira, ¿no? Y están siendo construidos como un enemigo cuando su proceso migratorio tiene que ver con esto que decías de esa construcción de los centros y periferias en el momento de las conquistas, de las incursiones imperialistas, y cómo creo que sí, y lo veo con algunos colegas de la traducción que son de España y que sí tienen este pensamiento donde no han volteado a ver la historia de su propio país con ojo crítico, ¿no? Y tienen esta idea de que Europa, España en particular, vino a traer la civilización, ¿no? A este lado del mundo, como si no hubiese habido una civilización antes o como si esa palabra civilización tuviera un solo significado, ¿no? Y solamente se pudiera entender de una manera, y tiene que ver con lo que nos decía Yasnaya también al principio, ¿no? Lo que se entiende por buen vivir y buena vida, y no se han escuchado otras maneras de vivir, ¿no? Eso, bueno, lo conecto un poco con, no, imagino que tiene que ver con el pensamiento cartesiano, ¿no? De los polos opuestos. Entonces, si no eres como yo, eres enemigo, ¿no? Que es al final un poco la cuna del fascismo también, que está esta discusión de si es algo, un fenómeno que surgió a mitad del siglo XX o si realmente ha estado en otros momentos de la historia, pero no se le había puesto un nombre, ¿no? A ese pensamiento tan, digamos, combativo contra lo que se desconoce, ¿no? Lo que es diferente a mí, que creo que es lo que es el común denominador de esto que venimos hablando, ¿no? Si no es como yo entiendo el mundo, entonces está mal. Y Sí. creo que eso es lo que habría que empezar a cuestionarse, ¿no? A detectar cómo se manifiesta, porque puede ser en términos de lengua, puede ser en términos de cuerpo, puede ser en términos de origen, ¿no? Y tiene que ver, creo, con eso, con las aristas de lo que se considera válido o no. Sí. Y bueno, Añadir una cosa. Sí, claro, claro, adelante. Ahora que se me ha venido a la cabeza, que no lo había pensado antes, no sé si habéis tenido el disgusto, la paciencia y el estómago de leer El choque de civilizaciones de Huntington, que se puso muy de moda, lo puso de moda la administración Bush. De hecho, fue como el libro de cabecera en la invasión de Irak, todas esas cosas. Porque yo creo que es un libro que vale la pena volver sobre él, ya os lo digo, o sea, respirad hondo y prepararos para el mal encarnado, porque lo que dice Huntington es, vale, hay varias civilizaciones en el mundo, ¿no? Incluso hace un mapa,
bueno, miradlo, o sea, un mapa totalmente surreal, pero ¿esto qué es? ¿No? ¿Cómo has llegado a estas conclusiones? Un mapa, es decir, hay varias civilizaciones, o sea, os vamos a reconocer que esto también es una civilización, pero cada uno en su casa, porque la mezcla no es posible. El cruce no es posible, claro, en un contexto globalizado de todo, bueno, de todo, de migraciones, de crisis climática, de movilidad de trabajadoras, todo eso, y de colonialismo, que en ese sentido parece que les da igual que se mezclen las civilizaciones, ¿cómo se entiende todo eso, ¿no? Pues ese libro creo que también nos explica mucho en lo contemporáneo alguna cosa que está pasando desde todas esas grandes hegemonías. Claro, no, no lo conozco, me lo apuntaré por ahí en la larga lista de textos por leer, que nunca termina. No, todo bien, todo bien. De hecho, esto, bueno, yo he de decir que para mí, como mexicana, leer a Yasnaya fue como entender el mundo de otro modo, porque claro, tuvo todo el sentido, o adquirió todo el sentido esa mirada que pone Yasnaya desde un lugar que no se nos enseña en las escuelas en México, ¿no? Que por supuesto es un lugar que se silencia, que se denigra, que, que se violenta, como ya nos contó Yasnaya, como también han estado comentando en el chat. Em, entonces, sí, bueno, es darse cuenta de todo esto, creo que sí es un poco desesperanzador, es frustrante, pero debemos seguir pensando que hay maneras de sacarle la vuelta en algún momento, ¿no? Por lo menos en lo chiquito y luego ir yendo lo más grande, que también es algo que ha propuesto Yasnaya en diferentes espacios al hablar de comunalidad. Y bueno, si nos vamos, bueno, quería decir también como otra de las palabras, reflexionando en torno a esto que comentan, que ha sido apropiada, ¿no? Por ese discurso de odio, hablando muy en lo general, es migración, justamente, y cómo la migración ha estado presente en la historia de la humanidad desde siempre, pero en algunos contextos es algo positivo, ¿no? Por ejemplo, la migración de las, de los imperios europeos hacia el resto de los continentes, pero cuando son otras migraciones que no cumplen con esa idea de lo que es valorado, ¿no? Por las hegemonías, entonces sí ya es algo malo que hay que combatir, que es lo que están haciendo ahora en Estados Unidos, ¿no? Cómo se está construyendo este discurso de la migración como terrorismo, como una invasión, ¿no? Como este discurso bélico, pero no se habla así, por ejemplo, cuando las potencias europeas hablan sobre sus migraciones en los siglos XV y XVI, ¿no? Y bueno, hablando ahora sobre el lenguaje emancipatorio, nos gustaría saber qué entiende cada una con ese concepto, cómo lo llevan a la práctica y qué relevancia dirían que tiene considerando el contexto en el que vivimos actualmente. Las escuchamos. Bueno, justamente cuando estaba leyendo estas preguntas que tan amablemente nos enviaron previamente, quería justamente preguntarle a Brigitte, creo que ella nos puede alumbrar, ¿qué es lenguaje emancipatorio? Y yo estuve como dando vueltas, es tal vez una categoría en la que no había pensado, digamos, con respecto de mis prácticas lingüísticas, ¿cómo es la emancipación desde la lengua? Por un lado, yo pensaba en el uso de una lengua como mi lengua materna, el mije, que ha sido sujeta a todo este proceso de minorización. Me parece importante para mí es usarla en todos los espacios posibles, ¿no? Y hacer una serie de acciones para mantenerla viva. Pero también me pareció que eso entrañaba una trampa porque pensaría que hay lenguas para la emancipación y lenguas que no. Y yo defiendo que todas las lenguas pueden utilizarse para todo, incluyendo para cosas terribles. Entonces decía, bueno, es posible frasear o cómo hemos fraseado o interiorizado en mi lengua categorías coloniales. Em, ¿Cuál es la complejidad sobre eso? Entonces pensé que tal vez una lengua no por ser minoritaria o minorizada, oprimida, una lengua no colonial, necesariamente, esencialmente pueda ser emancipatoria. Em,
porque es maleable a su contexto, etcétera. No sé, me dejó pensando ahí una complejidad, porque si no, sería como aplicar el buen salvaje a las lenguas indígenas, y decir que de entrada son ese tipo de lenguas. Por otro lado, sí quisiera defender que en estas lenguas hay tradiciones de pensamiento que son emancipatorias y que están en esa lengua y que están planteando paradigmas de, incluso su semántica, al ser distinta, plantea una relación, por ejemplo, con la clasificación del entorno que en español por fuerza tenemos que llamar naturaleza, o medio ambiente, o lo que sea, que en Mije, por ejemplo, no está dividida. O sea, partimos desde el hecho en que yo no puedo decir naturaleza en Mije porque lo más parecido es et, y et es una nominalización, un sustantivo que viene de un verbo, y el verbo también es et, que significa existir, y como sustantivo es todo lo que es y lo que existe. Entonces ya de entrada hay ahí que parto desde otro punto, ¿no? Pero es verdad también que, no sé, han llegado religiones evangélicas con todo un pensamiento sobre género, sobre moral, que también se están fraseando en mí. ¿Cómo se está adaptando, no? Entonces, creo que no es la lengua en sí, sino prácticas lingüísticas emancipatorias que tienen que ver con mantener vivo lo que hace alterno, ¿no? Y que también en lenguas como el inglés hay lenguaje emancipatorio, que no es lo mismo el inglés que se habla en los territorios colonizados por los ingleses, que es un inglés despreciado, que es un inglés visto como menos, o en el propio castellano, ¿no? No es lo mismo hablar cierto castellano que otro castellano. Y que cuando a mí me dicen, yo no quiero aprender inglés porque es la lengua del imperio, le digo, bueno, también es la lengua de los Black Panthers, también es la lengua de estas mujeres, también es la lengua de estas personas en África que están haciendo prácticas anticoloniales. Pero sí es verdad también que así como la lengua se puede adaptar a frasear el evangelio digamos, en estas religiones que llegan, porque defiendo el derecho, la posibilidad de toda lengua hacerlo, también hay tradiciones de pensamiento y en su propia semántica que van a hacer el salto más grande para, ¿no? Para eso, y que hay que rescatar esa base semántica que nos da luz para prácticas, pues, que son alternativas o que están dando una posibilidad de emanciparse. Entonces, yo quería poner ese pienso ahí porque todavía no tengo conclusiones, pero quería también pasarle la pelota a Brigitte y que creo que ella tiene mucho más claro qué podemos hablar de un lenguaje emancipatorio. Lo que yo quisiera concluir es que no puedo tratar a las lenguas indígenas como buen salvaje y que, claro, defiendo su derecho a poder frasear lo que sea, pero que también tienen en sí una alternativa para analizar la gramática del mundo, para plantearla. Es un piso incluso desde el cual partir. El hecho que uno pueda separar naturaleza de humanidad o no pueda ver la naturaleza como algo separado de la humanidad desde eso, no significa que no puedo verlo, ¿no? Podría adaptarlo. Pero hay algo ahí que sostiene una tradición de pensamiento y de práctica. Y ahí es donde veo que está la capacidad de emancipatoria. Claro, interesante esta incongruencia, posible paradoja que planteas de cómo sí, cuando sí puede serlo, cuando no. Escuchándote y también cuando estaba leyendo por recomendación tuya, Yasnaya, a Moira Millán, Terricidio, cuando hablaba de cómo en el pueblo mapuche nombra, ¿no? También el entorno, la naturaleza, los animales. Me di cuenta de eso, de cómo como hablante de castellano, al ser hablante de castellano, tengo muchas cárceles cognitivas, mentales, de cómo nombro el mundo y cómo lo entiendo. Y me parece que justamente conocer esas otras formas de nombrar nos podría liberar de esas cárceles que yo detecté en mí misma, ¿no? Y ahora que hablas de eso, de cómo se refieren a la naturaleza en tu lengua, me parece eh, poderosísimo y por supuesto que me derriba un montón de eso, de barreras mentales sobre cómo
Occidente, en particular el mundo hispano, ha venido nombrando y por supuesto relacionándose con la naturaleza, digamos, no tengo otra manera de, de nombrarlo ahora. Em, y tiene que ver, por supuesto, con algo que comentaban hace un momento de cómo cuando surgió la propuesta aquí en México de que se enseñase náhuatl en las escuelas aquí en Ciudad de México y cómo salió todo ese racismo muy, muy escondido, imbricado en el tejido social en México, pues tiene que ver con esta mirada, por supuesto, capitalista de las lenguas, ¿no? Que también es otra manera de encerrarnos en una manera de ver toda la posibilidad comunicativa que nos ofrecen como sistemas. Brigitte, adelante. Mira, yo os tengo que decir que cualquier charla que yo haga con Yasna es un poco pantomima porque yo ahora diría sí. Y cerraría el micro. Pero entiendo que me habéis traído aquí para que añada algunas cosas, ¿no? Bueno, lo primero que yo os querría proponer es que añadieseis al marco de análisis que lo tengáis por ahí, en general, ¿eh? El eje urbano. Porque me parece que lo perdemos de vista. Yo como estoy metida con eso, pues voy como también vendiendo mi movida, ¿no? Pero el eje urbano frente al eje campesino, que el campesino no es la agricultura, ¿no? Cuando estamos hablando de campesino estamos hablando de otra cosa, de una economía de autosubsistencia, una cosa muy circular, necesariamente comunitaria, porque es que no hay otra. Em, a mí se me dice mucho aquí, no romantices. Bueno, no romantices. En cuanto yo digo campesino, se me dice no romantices. Porque vivimos en un mundo en que tú puedes romantizar a Leonardo DiCaprio, que ya me diréis, o puedes romantizar a Nueva York, pero no puedes romantizar al campesinado. Pues yo voy a romantizar lo que me dé la gana, si me permitís. Entonces, el campesinado, con todos los defectos, pues porque los grupos humanos es lo que tienen, lo que no son las sociedades que están causando el cambio climático. Y eso a mí ya me parece como una cosa a tener en cuenta, como para observar cómo funcionan las sociedades campesinas para ver qué podemos aprender de ello. ¿Y por qué os digo lo del eje urbano? Porque mientras hablábamos, ¿no, Mariana? Mientras contaba, a mí se me venía a la cabeza una cosa que he recogido en las recogidas de campo que he estado haciendo por Italia, con el tema de las lenguas también, pero que también me sucede en mi propia experiencia. Yo cuando vuelvo a la aldea en Galicia, es una aldea de 4 personas, quedan 4 personas, o sea, no estoy hablando de pues, 4 personas, yo soy la quinta cuando llego allí y soy la juventud, esto siempre se lo cuento a Yasna, cuando llego yo soy la juventud para que veáis que todo es tan relativo en la vida. Em, y entonces, claro, yo hablo gallego, sí es una de mis lenguas maternas, pero voy hablando con las vecinas y hay veces que en la frase entera, en realidad conozco todas las palabras, pero no tengo ni idea de lo que están diciendo, no tengo ni idea de lo que están diciendo. Y eso en Italia también, pues eso, gente que ha sido educada en italiano de familias que no era su lengua, sino que hablaban el dialecto y que ahora están como recuperando, ¿no? Las lenguas de origen y me decían, es que no tenemos la materialidad de la cosa. O sea, yo sé las palabras, pero no tengo dónde colocarlas en este mundo industrial en el que habito, ¿no? Y eso me parece también como un desplazamiento interesante para mirar. Entonces, otra cosa que dejadme que haga un apunte, estás aquí cogiendo notas, volviendo a lo de antes, a lo de la migración, ¿no? Que decíamos que esta persecución, tal, es mentira, no están persiguiendo a la migración, están diciendo que persiguen a la migración, pero las economías, estas hiper acumulativas, no pueden vivir sin la migración, especialmente sin la migración indocumentada. Porque eso es el chollo del capitalismo, eso es el sueño de todo capitalista. Trabajadores sin derechos, sin ningún derecho. La semana pasada estuve aquí en Barcelona con Mackenzie Wark y hablábamos en concreto de esto. Y ella decía, ¿cómo se van a recoger las cosechas en Estados Unidos si realmente no expulsan a la migración? O sea, no pueden estas economías permitirse no tener migraciones. Entonces, hay como un doble discurso, ¿no? El discurso de con unos actos, porque está claro que está habiendo expulsiones y está claro que está habiendo mucha violencia, ¿no? Hay toda esa parte espectacular y luego está, bueno, ¿hasta dónde vais a poder llegar para sostener el ritmo de vida de todos estos países? No podéis, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una cosa también a observar. Entonces vamos a las lenguas, que me estoy estoy excavando esta responsabilidad. Vale. Yo diría, claro, lo mismo, ¿no? Que no hay una lengua emancipatoria per se.
pero que puede haber lenguajes que deseen la emancipación, ¿no? Y entonces hay que ver cómo esa emancipación se puede conseguir también en parte a través del lenguaje. Para mí una de las claves es la flexibilidad, que es lo que creo que el contexto actual nos está intentando arrebatar. La flexibilidad. O sea, estamos en una época de un pensamiento muy rígido que nos está contagiando en la rigidez del pensamiento. E incluso en espacios donde parece que estamos buscando otras formas de vida, corremos el riesgo de esa rigidez. Y esa rigidez se nota también en las propuestas que hacemos de lenguaje emancipatorio. En plan, lenguaje emancipatorio es decir, zapato. La emancipación no puede estar en, o sea, ¿qué es zapato? Zapato es cualquier cosa. ¿Cuál es el contexto de decir este zapato, ¿no? ¿Cuál es la relación de fuerzas al decir este zapato? ¿Con quién lo dices? ¿En qué contexto? Todo eso es lo que ya habíamos aprendido, ¿no? De todas estas experiencias emancipatorias que vimos que funcionaban, que la cosa es contextual, que la cosa es local, que el conocimiento situado es todo esto y que no está en una palabra. No hay una abracadabra que digas, esta palabra es liberadora, ¿no? Sino que la cosa, de nuevo, como ya decía antes, está en el método y en el contexto del hablar, ¿no? En las prácticas lingüísticas que decía Yasna ya. Así que yo sigo insistiendo en la flexibilidad, en la cosa esta medio bastarda, en la cosa esta queer, sacada del género, ¿no? A mí me gusta como lo abyecto, la cosa esta que puede ser una cosa y que puede ser la otra. No es que no sea nada, sino que es flexible para ser varias cosas a la vez, porque somos tantas cosas a la vez, ¿no? Entonces, en cuanto al lenguaje, también recordarle el tema de la polisemia, que las palabras significan un montón de cosas, ¿no? Que los significados se los vamos poniendo, que incluso los significados históricos se reformulan, se reasignan, se reapropian, ¿no? Y recordar como esa flexibilidad que son los recordatorios que yo me pongo constantemente en la cabeza, ¿no? Y entonces, respecto a qué es la lengua emancipatoria, ¿no? Eso que decías, Yasnaya, yo propongo, lanzo otra cosa, a ver cómo nos resuena también pensando sobre la marcha, es la lengua emancipada. ¿Qué sería una lengua emancipada? ¿No? Que tal vez eso también nos interesa. Y eso a mí me hace pensar en ese espacio que hay entre lo que yo llamo habla y lo que yo llamo idioma, ¿no? Y que a lo mejor todo formaría la lengua. Y cómo el idioma vuelve a ser una cosa rígida, de nuevo decidida desde arriba, ¿no? ¿Qué es y qué no es y cómo se habla y cómo no se habla? Y que cuando es un idioma con poder, pues que ya empieza con las cuestiones de las grandes academias, los diccionarios, tararitara, que no son, pues como hablará José del Valle, ¿no? Que yo, la lingüística, que es el estudio de lo que sucede, me parece maravillosa, fascinante, trepidante, la que se cree con derecho de imponer, ¿no? La lingüística que estudia la lengua, claro, es maravillosa. La que decide la lengua, ahí no, porque la lengua no es de los y las lingüistas, sino de la gente que la habla, ¿no? De la gente que usamos las lenguas. Entonces, como esa normativización de las hablas en el idioma correcto y en el habla correcta, también me parece preocupante. Y eso pasa también con los lenguajes inclusivos, pues eso, todos los lenguajes emancipatorios, ¿no? Que lo primero que parece que intentamos hacer, y se hacen de hecho, son gramáticas de estas nuevas formas de hablar, que es por Dios, dejad que la gente hable mal un rato. Dejad que seamos creativas en el lenguaje, ¿no? Porque parece que tenemos miedo a esa creatividad y yo creo que tenemos miedo no porque podamos encontrar una palabra que sea la palabra libertadora per se, ¿no? El abracadabra que habrá aquí todas las bondades, sino porque creo que hacernos cargo de que el lenguaje es nuestro tiene consecuencias grandes. Eh, Tiene consecuencias grandes darnos cuenta de que no dependemos de la validación de los poderes que nos digan esto está bien dicho, ¿no? Tiene consecuencias en el sentido de esos pactos que decía Yasna ya al principio. Cuando estuve en Oaxaca, Yasna, ya aquel día, yo no sé si tú pudiste seguir todo lo que sucedió allí, porque me trajeron escuelas con adolescentes a escucharnos y fue alucinante, porque claro, les pregunté sobre las faltas de ortografía y cómo las faltas de ortografía tenemos que ser listes, las gentes que venimos de pobres, que venimos de pueblos excluidos, para entender cómo funciona el sistema y jugarlo a nuestro favor.
Pero de ahí a que pasemos vergüenza por tener faltas de ortografía cuando son una marca de clase y son una marca de origen, o sea, tiene una parte de orgullo tener esas faltas de ortografía, ahí hay un desplazamiento. Y cuando se lo planteé así a los adolescentes se pusieron a llorar, Yasnaya. Y luego me vinieron a saludar y me decía, me vino una muy emocionada y yo le dije, ¿tú eres la de las faltas de ortografía? Y me dijo otra chavala, somos todas. ¿Sabes? Y somos todas, claro, y también soy yo y también fui yo, ¿no? Entonces, esos desplazamientos, cuando pensamos de la lengua, esa es como toda la complejidad. Y ahí, si hay algo de emancipación, todo eso yo creo que está por ahí, en algún sitio por ahí. Claro, sí, debe haber sido muy liberador para ellas escuchar eso, porque sí, que como machacan eso de hay que escribir bien, hay que hablar bien, y nadie nunca define qué es bien y de dónde viene ese bien y por qué viene ese bien. Y es algo que de hecho ocurre mucho en nuestro gremio, el gremio de la traducción, particularmente, que es el que trabaja con la palabra escrita, donde por supuesto que se pone en tela de juicio la preparación, el conocimiento de una persona, su bagaje entero, porque no puso una tilde. Entonces sí, y es una forma de violencia que por supuesto está muy normalizada, pasa muy desapercibida. Y claro, se puede desechar un conocimiento enorme de una persona porque no puso una tilde, ¿no? Amén de, bueno, claro, lo tortuoso que se vuelve en el aula, esos procesos. Así que sí, sí, sí veo cómo puede ser eso un momento, un fenómeno lingüístico emancipatorio. Entonces sí, vemos que es como algo muy amplio que puede mutar, ¿no? Y adecuarse. Y me quedo, por supuesto, con esto que decías, Brigitte, de la flexibilidad, que creo que sí, es algo que se nos olvida y se nos olvida a nivel corporal, ¿no? Con esto, por supuesto con la pandemia, con este tema urbano del el ser oficinista, ¿no? El dejar de mover el cuerpo y cómo se va volviendo rígido, por supuesto que tiene que ver con eso, pero conecta con cómo vemos la lengua, cómo la habitamos, cómo la usamos y también cómo vemos a otras personas, ¿no? Cómo debe verse un hombre, cómo debe verse una mujer, cómo debe verse, taca, taca, taca. Así que me quedo con eso, con la flexibilidad. Y bueno, para ir cerrando esta maravillosa conversación, que ojalá no tuviera que cerrar, nos gustaría escucharlas, por supuesto, hablándole al público que convoca este programa, que son todas las personas que trabajen con la lengua y la palabra, sea en la traducción, la interpretación, la corrección, la escritura en todos los ámbitos, el periodismo, el derecho, ¿no? Que ya lo tocamos al principio. Em, ¿Qué papel dirían que desempeñamos, así como profesionales de la lengua y la palabra, de cara al lenguaje emancipatorio, pero por supuesto también con respecto a todo lo que hemos comentado sobre los derechos humanos y los derechos lingüísticos? Las escuchamos. No sé, yo creo que la primera cosa que diría es que, por lo menos en mi experiencia, muchas de las personas que trabajan con lenguas en traducción, estudio, se ha dividido el campo del estudio entre lenguas hegemónicas, o por ejemplo, en ciertas universidades, la tradición hispanista, como le llaman, y luego está la tradición indigenista. Y creo que eso debe romperse porque no está sostenido en nada en los estudios de la lengua, ¿no? Porque no hay nada lingüístico gramatical que aúna a todas las lenguas indígenas. Como siempre digo, el persa y el castellano tienen más en común que el zapoteco y el mije. Eh, entonces, no, esa categoría lingüísticamente no se sostiene. Y esto tiene como consecuencia un empobrecimiento también de los estudios lingüísticos, mientras que del lado de los hispanistas viene la tradición, los estudios grecolatinos, el estudio de latín, etcétera. Del lado indigenista generalmente es una visión antropológica sobre las lenguas indígenas. Eso creo que debe cambiar y lo mismo pasa con los estudios y la práctica de la traducción. Mientras las grandes escuelas de traducción e interpretación en México no consideran la existencia de las lenguas indígenas, en muy pocos espacios lo hacen y entonces quienes hacemos traducción e interpretación desde otras lenguas, pocas veces abrevamos esas excepciones. Yo creo que la traductología se enriquecería muchísimo de ver otro tipo de procesos de traducción, incluso lo teórico, además de lo práctico. Eh, y porque en México ha habido una gran tradición de traducción entre diferentes lenguas y de publicación incluso.
Entonces, todas las personas que dedican a la literatura, a la historia de la edición, se ignora a veces que los primeros impresos en ese continente fueron en lenguas indígenas y entonces hay que romper esas divisiones en las propias disciplinas, entre nuestras propias disciplinas que replican lógicas coloniales. Esa sería como una invitación. Totalmente de acuerdo, Yasnaya. Adhiero a todo lo que comentas y justamente a mí me, me desespera, me vuela la cabeza, me frustra, me duele que México, siendo un país donde coexisten tantas lenguas, no sea, y voy a usar una palabra capitalista, potencia en traductología. Es como tiene tanto material de estudio aquí para pronunciarse sobre lo que ocurre en esos intercambios, pero obviamente es algo que no se considera siquiera por el racismo institucional, el racismo epistémico, ¿no? Así que sí, estoy totalmente de acuerdo y la invitación a quienes trabajamos con las lenguas en estos territorios que tenemos que empezar a ver más allá. Hay vida más allá de las lenguas europeas, básicamente. Brigitte, Bueno, pues yo, para las personas que estáis aquí, que sois traductoras y correctoras especialmente, em, yo en todos estos años de carrera de escritora, bueno, me he tenido que pelear muchas veces, o sea, ha habido situaciones desagradables y tal, pero también ha habido muchas situaciones maravillosas. Cada vez que me he encontrado con una persona que me ha traducido los textos o que me ha corregido los textos, desde un lugar del acompañamiento al texto y a mí, ha sido una experiencia maravillosa. Es como cuando bailas bien con alguien, aunque no sepas muy bien lo que estás bailando, ¿no? Ha sido bueno para mí, ha sido bueno para el texto, ha sido bueno para la comprensión y ha sido una experiencia maravillosa. Así que vuestros trabajos son fantásticos, son parte de la literatura, son parte del pensamiento, parte imprescindible además. Y si bien hay formas como, pues así, más pesadotas de hacerlas, también hay muchas formas preciosas y estoy segura de que si estáis aquí es porque las estáis ejerciendo. Así que daros las gracias por eso. sí, sí, esto que dices, ¿no? Como un acompañamiento más que esa situación vertical de yo tengo el conocimiento sobre la lengua y vengo a iluminarte. Y lo pienso con algo que estamos trabajando desde el Círculo de Lingüística Feminista, que es la lingüística de los cuidados, ¿no? Y cómo el cuidado tendría que estar ahí presente, por supuesto, en el uso de la lengua, pero también en su estudio. Así que sí, creo que conecta con esto que dices de que hay que incorporar eso de los cuidados y que tiene que ver con también lo que nos decía Yasnaya, ¿no? Esa manera en que se han relacionado los pueblos previo a la imposición de Occidente y de su capitalismo y colonialismo con el entorno, tiene que ver con eso, con el cuidado. Y creo que también es algo que se necesita ahora, ¿no? El cuidado, el cuidar a otros y cuidarme a mí con estos discursos de tanto odio que están circulando por todos lados, buscar cuidarnos, pero por supuesto buscar estos espacios donde podemos cuidarnos entre todos, ¿no? Así que, bueno, no sé si el público quisiera hacer alguna pregunta, Yo quisiera, perdón, Marian, sí. no sé si Yasna y Brigitte estuvieron leyendo el chat, pero quería compartir algunos comentarios que dejaron, sobre todo Irla, Laura, que son parte del equipo, y Juan Carlos Drueta también, que Irla decía que en las dependencias gubernamentales todos los formatos son en español, lo mismo en los hospitales, y que además las personas indígenas generalmente no saben leer su lengua porque han sido alfabetizadas en español, pero es español que hablamos, o sea, un español precario para entender el lenguaje especializado que se usa en los juzgados y en los espacios de atención a la salud. También decía que según la ley deberían tener espacios en los medios para programar, ¿no? En sus lenguas originarias, y que la educación en sus propias lenguas, en los hechos, no está como contemplado, un poco lo que decíamos de ese corrimiento, ¿no? Fuerzan nuestras lenguas, dice Irla, en su caso el náhuatl, a las expresiones en español. Después Laura, que es intérprete de lengua de señas de Argentina, decía eso mismo que comparte Yasnaya, sucede con la comunidad de personas sordas, lo que cuenta, tenemos muchas cosas en común, casi el 100% de la comunidad sorda, decía Juan Carlos, si no me equivoco, y también dice él, tanto en mi país como en todos los países del mundo, es lo que pasa esto, más aún con las personas
y mujeres sordas que se ven muy discriminadas. Lo de la xenofobia también surge cuando hablamos de lengua de señas en cuestiones del ámbito público o en las escuelas, especialmente en el ámbito de la escuela primaria. Gracias, Silvia. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si no, bueno, creo que podemos ir cerrando. Sí, Por yo quería supuesto, cerrar después con algunas cositas que fui anotando que me parecían como muy lindas para dejarlas como frutillita del encuentro. dale, dale. No, un poco me quedé con algunas de las cosas que fueron diciendo Brigitte y Yasnaya y me gustó esto que decías de Susi, de saber volar con el pensamiento a pesar de las circunstancias, ¿no? Me quedo como con eso, sobre todo por todo esto que nombrábamos de los contextos, el buen vivir y otras formas de vivir, ¿no? Y justamente por eso también cuando acá decían, no quiero que termine, me quiero quedar, bueno, un poco el espacio que creamos en Habitar la Lengua creo que tiene que ver con esto, con no querer irnos y poder compartir y esa flexibilidad y esa creatividad que estamos hoy, digamos, como defendiendo y resaltando, ¿no? Y esto de pensar a lo grande, decías vos, Brigitte, los mundos que queremos, ¿no? Bueno, a pesar de esta desazón y a pesar de esta incomodidad que hoy estamos viviendo, bueno, atrevernos a volar y a pensar, ¿no? Y después esto, un poco cuando ustedes cuando hablaban de las palabras que no tiene la gente de campo, ¿no? Para expresar, pensaba también cuando Susana Barcia habla de la glotofobia, ¿no? Cuando los migrantes llaman para alquilar un apartamento, un departamento y ya por el tono los desechan o no les dan, ¿no? La posibilidad de rentar ese departamento. Y pensaba también en esto tan lindo que hablabas del agua, del río, de la naturaleza, ¿no? Esas cosmovisiones que realmente, digamos, es interesante conocer porque nos nutrimos y esa diferencia y esa diversidad justamente creo que es lo que nos puede enriquecer, ver cómo los pueblos originarios digamos, consideran a la naturaleza no como una cosa, sino como algo humano, viviente, ¿no? Y real. Y eso me parece como muy hermoso. Y esto de cómo nombramos el mundo, cómo habitamos el mundo, si con tildes, sin tildes, si con errores, si sin errores, si de forma trilingüe, porque seguramente que los 3 idiomas que maneja Brigitte tienen una forma de pensar que es diferente a la que tiene Yasnaya con su español y su lengua originaria, o el hablar de Marian en México, o el mío como porteña, ¿no? Entonces me parece que esa diversidad y esa riqueza de ver que acá éramos 60 y pico de personas, de bagajes diferentes, realidades diferentes, experiencias diferentes. Y acá también me quedo con esto del racismo institucional, que también creo que digamos, yo especialmente, y por eso Marian empezó diciendo que son espacios por fuera de la academia, en cuanto a que creemos, o creo yo por lo menos, que en la formación de traductoras, de correctoras, de intérpretes, las universidades y las asociaciones no están a la altura de esta diversidad, de esta flexibilidad, de esta creatividad, y sigue habiendo una actitud sumamente verticalista, hegemónica, que deja por fuera no solo a las lenguas originarias, sino también a estas otras formas de hablar, ¿no? Porque de hecho, por lo menos en Argentina, las asociaciones profesionales o las universidades no se la han jugado, ¿no? En tomar una posición, ¿no? Entonces me parece que por eso estos espacios terminan siendo espacios cuidados y necesarios, porque justamente son por fuera de la academia, donde justamente esa cuestión verticalista, hegemónica y racista no existe, porque es un espacio absolutamente horizontal y sororo, donde hay voz y espacio para que todas las voces se puedan escuchar. Así que por mi parte yo les agradezco un montón a quienes hoy se sumaron, a Yasnaya, a Brigitte, a Marian, por haber moderado tan lindo, a quienes estuvieron acá de forma activa en el chat, a la gente del equipo que se sumó, y me parece que esto realmente da para mucho más y que no hay que perder estos espacios, porque creo que de verdad hoy más que nunca los tenemos que sostener, ¿no? Así que gracias por mi parte. Listo. Bueno, muchas gracias, Yasnaya, Muchas Brigitte. gracias. Muchas gracias. Qué gusto, Muchas gracias. Brigitte. Qué gusto, Silvia, Mariana. Gracias. Chao, muchas Gracias, Gracias. Hasta mucha suerte. pronto. Adiós. Chao, Chao, chao. chao.
Chao, chao.